Grabar amplificadores de guitarra o bajo reales es una de las pocas cosas que podemos hacer en casa o en nuestro local de ensayo consiguiendo una calidad muy parecida que si fuésemos a un estudio profesional. Piénsalo, en la mayoría de estudios para grabar el ampli de una guitarra eléctrica van a coger un micrófono muy básico y asequible, el Shure SM57, lo van a poner delante de tu amplificador y a correr. Y es que realmente para empezar a conseguir buenos tonos de guitarra eléctrica no necesitamos más. Con un solo micrófono podemos aprender todos los principios básicos para grabar guitarras y bajos. Vamos con los preparativos. Obviamente lo primero es asegurarte de que tu instrumento esté en perfectas condiciones. Eso significa que no haya nada de electrónica que falle o haga ruidos y desde luego que las pastillas de tu guitarra no estén sujetas con celo. Lo he visto con mis propios ojos, no lo quiero volver a ver en la vida. Tras comprobar que tu instrumento no parece recién salido de un vertedero, lo ideal es cambiarle las cuerdas. Ya sé que a los bajistas especialmente les duele bastante al bolsillo tener que hacer esto, pero de verdad que merece mucho la pena. Las cuerdas nuevas sencillamente suenan mejor que las que llevan 2 años absorbiendo el sudor de tus manos y otro tipo de suciedad. Dicho esto, tampoco recomiendo cambiar las cuerdas el mismo día que vayas a grabar. Para mi gusto, las cuerdas nuevas tienen un toquecillo metálico un poco desagradable y encima se desafinan con bastante facilidad. Mejor que las cambies 1 o 2 días antes de que vayas a ir a grabar. Comprueba también que tu instrumento no trastea, es decir, que no hace ruidos raros incluso cuando estás tocando con buena técnica. Este tipo de ruidos pueden arruinar tomas que de otra manera estarían perfectas. Estos trasteos pueden suceder, por ejemplo, cuando la acción de nuestro instrumento, la distancia entre los trastes y las cuerdas, es demasiado alta o demasiado baja. También puede suceder si tenemos algo de suciedad o alguna pieza suelta, o incluso si el puente de nuestro instrumento tiene algún tipo de problema. Para estos casos tendrás que hacer un ajuste por tu cuenta o llevarle la guitarra a un luthier. Otro ajuste mínimo que necesitaría tu instrumento es el octavado o quintaje. La afinación de tu guitarra no es perfecta. A lo largo de los trastes hay pequeñas variaciones naturales de afinación, pero hay que controlar que no sean muy exageradas. Si tu guitarra está afinada, pero a medida que vas avanzando por los trastes suena más y más desafinada, significa que la guitarra está desquintada. Puedes comprobar si tu instrumento está bien quintado con un afinador. Primero tocas una cuerda al aire, la afinas y después tocas esa misma cuerda en el traste 12, es decir, una octava por arriba. Eso significa que las dos notas deberían coincidir. Si hace mucho que no ajustas tu guitarra o no lo has hecho nunca, es muy posible que en algunas de las cuerdas la lectura en el traste 12 sea ligeramente más aguda o más grave de lo que buscamos. Por ejemplo, a mí me está ocurriendo en la cuarta cuerda. Esto quiere decir que la guitarra está desquintada y que necesita un ajuste. Dejo en las anotaciones un vídeo del canal Guitarra Viva en el que se explica con mucho detalle qué es esto del quintaje y cómo se hace. Por lo visto yo también me lo tengo que volver a ver. Si no estás muy seguro de tus habilidades, un luthier te puede hacer todos estos ajustes sin ningún problema, y encima el instrumento te debería durar ajustado mucho tiempo. Así que piensa que aunque sea una inversión de unos 50 euros, no lo vas a tener que repetir en una temporada bastante larga. Y hablando de inversión, no me seas rata y ten cables de calidad que no te vayan a fallar en mitad de la grabación. Si te compras un buen cable hoy, te evitas tener que comprar otro el día de mañana y te aseguras de que nada interfiera en el camino entre tu guitarra y tu amplificador. Dos cosas en las que, por cierto, los guitarristas están muy dispuestos a gastarse miles de euros si hace falta y seguir teniendo cables baratos horribles. Por favor, ten cables de calidad. Además de esto, una caja de inyección activa, y es muy importante que sea activa, nos puede venir muy bien para una cosita que voy a enseñar más adelante. Y ya con esto vamos a encender el ampli y a grabar. Para la mayor parte de este vídeo me voy a centrar en cómo grabar amplis de guitarra eléctrica, porque casi todo lo que voy a explicar ahora se aplica de la misma forma para grabar el bajo eléctrico, que encima suele ser un instrumento más sencillo de grabar. De todas formas le voy a dedicar un apartado hacia el final del vídeo. Hoy tengo conmigo a Diego, es el guitarrista de la banda Belier y va a tocar la guitarra para un tema que les estoy grabando. Te recomiendo que escuches este vídeo con unos buenos auriculares para que aprecies bien las diferencias entre todas las tomas que voy a enseñar. Antes de empezar a colocar micrófonos sin ningún criterio, encuentra el altavoz de tu ampli.
Ya sé que parece una tontería, pero un error de novato muy habitual es el de poner un micrófono justo en el centro de la rejilla de nuestro amplificador sin mirar si el altavoz está realmente en el centro. Puede ocurrir que el altavoz esté ligeramente a un lado, como en este Boss Katana, o que un amplificador muy grande, como este Blackstar, dé la impresión de tener dos altavoces. Sin embargo, si acercamos una linterna contra la rejilla, podemos comprobar dónde están localizados exactamente los altavoces, incluso si la rejilla es muy opaca. El siguiente paso es muy importante: eleva el amplificador. Ponlo sobre una silla, una mesa, cualquier cosa en realidad. El asunto es que elevar el amplificador puede mejorar las frecuencias graves en tus grabaciones. De todas formas, todo esto de los graves es algo que depende del amplificador, del micrófono, de la acústica del espacio en el que estés grabando y de otros factores. Si tienes un problema con los graves, algo que puede ayudarte a mitigarlo es elevar el amplificador. Para esta demostración voy a utilizar un micrófono dinámico Electro Voice PL35, un micrófono para instrumentos, y a ver si estás de acuerdo conmigo, aunque ya aviso de que la diferencia es bastante pequeña. Yo noto diferencia cuando escucho con auriculares, pero entiendo que un tono limpio no es lo mejor para demostrar esto. Voy a tocar una guitarra con distorsión y en drop D para que puedas apreciar mejor lo que ocurre en los graves. En este caso el micrófono es un AKG D5. Pero esto de la altura es solo un pequeño cambio que podemos hacer para mejorar nuestro sonido, porque lo que más va a marcar la diferencia es dónde colocamos el micrófono con relación al altavoz de nuestro amplificador. Lo más habitual y sencillo suele ser colocar el micrófono justo en el centro del cono, porque es muy fácil de encontrar y de señalar con cinta adhesiva si quieres. El problema es que suele resultar en un sonido bastante chillón, agudo y agresivo para mucha gente. Cuando microfoneamos un altavoz a estas distancias tan cortas, cualquier mínimo cambio en la posición del micrófono puede afectar drásticamente al sonido que vamos a conseguir, y un par de milímetros pueden ser la diferencia entre un sonidazo y un tono que no hay quien lo mezcle. La razón de esto es que los altavoces no emiten todas las frecuencias de manera homogénea. Los graves son más omnidireccionales, o sea que se extienden de manera más uniforme, mientras que los agudos son más unidireccionales, de forma que vamos perdiendo volumen a medida que nos vamos alejando del foco del sonido, en este caso el centro de nuestro altavoz. Esto coincide con el hecho de que si colocas un micrófono justo en el centro del altavoz es donde vas a captar más agudos y todos estos sonidos un poquito agresivos. La siguiente prueba que voy a hacer consiste en ir moviendo el micrófono mientras Diego toca la guitarra, para que puedas apreciar cómo cambia el sonido a medida que cambio la posición del micrófono. Voy a ir moviendo el micro de manera horizontal, pero también lo voy a angular, porque al ser cardioides, este tipo de micrófonos no recoge el sonido de la misma forma en todas las direcciones, o sea que angular el micrófono puede afectar a cómo se captan algunas frecuencias. Aquí están los resultados de esta demostración. De nuevo, creo que las diferencias se aprecian mejor en guitarras distorsionadas, porque tienden a sonar peor cuando la posición del micrófono que elegimos no es la más acertada. Así que para que veas mejor el efecto de la posición, en especial dentro del contexto de una mezcla, voy a tocar el mismo riff 4 veces sobre una base de bajo y batería. En estas 4 tomas el micrófono será el mismo, el AKG D5, pero lo voy a poner en 4 posiciones diferentes. En el centro del altavoz, un poco alejado del centro, en el borde del cono
y alejado del centro, pero esta vez un poquito angulado hacia él. ¿Cuál ha sido tu grabación favorita? A mí generalmente me suele gustar bastante el micrófono angulado, pero hoy la verdad es que me ha gustado más cómo queda el micrófono sencillamente un poco alejado del centro. Precisamente por esto recomiendo hacer pruebas antes de empezar a grabar, porque quizás una posición que ni te planteabas resulta que suena mejor que esa que tienes en tu cabeza como la buena. Y por cierto, quiero darte otro consejo importante. Antes de empezar a grabar, escucha con los oídos. Vale, sí, ya sé que todos escuchamos con los oídos, pero es que a menudo no podemos evitar escuchar con la vista. Estamos tocando la guitarra, nos suena fenomenal, pero vemos un potenciómetro, por ejemplo el de los graves, que está casi a tope, y decimos, esto no puede ser así, tengo que bajarlo. O queremos un tono distorsionado y vamos corriendo a subir la ganancia hasta la estratosfera. Esto no tiene por qué ser así en todos los amplificadores, cada ampli es un mundo y va a reaccionar de manera distinta con los mismos parámetros. Todas estas cosas relacionadas con el tono de los amplificadores prefiero dejarlas para otro vídeo, así que por hoy te recomiendo que primero escuches, luego muevas potenciómetros hasta que te guste cómo suena y no como te mande la vista, y después decidas qué micrófono poner y dónde. Hablando de esto, vamos a probar varios micrófonos. Si estás buscando información sobre cómo microfonear amplis de guitarra eléctrica, lo más seguro es que te hayas encontrado al Shure SM57, un micrófono dinámico, hasta en la sopa. Esto es porque es un estándar en la industria de la grabación. Sabiendo esto, tú prueba con lo que tengas más a mano, porque realmente aquí no hay ninguna norma. La razón por la que el Shure SM57 es un estándar es porque lleva existiendo desde hace décadas, cuando la tecnología de micrófonos no era tan avanzada, y ha probado ser, incluso a día de hoy, un buen micrófono para grabar amplis de guitarra. Eso no significa que hoy en día haya micrófonos, incluso más baratos que el SM57, que puedan hacer el mismo trabajo. Aquí tienes unas demostraciones con tres micrófonos muy asequibles. Un Samson dinámico muy barato, un Electro Voice PL35 también dinámico que cuesta unos 60 euros y un micrófono de condensador Audio-Técnica AT2010 que cuesta alrededor de 100 euros. Como has podido comprobar, no te va a explotar el ordenador porque grabes con un micrófono muy barato o un micro de condensador, así que tú prueba con lo que tengas más a mano y de verdad que no hace falta tener microfonazos. Al final el SM57, que es el estándar de la industria, es un micrófono bastante asequible, costando alrededor de 100 euros. Y por cierto, cuantas más veces hagas esto, mejores resultados vas a conseguir. Si la primera vez que grabas un ampli de guitarra eléctrica no te gusta demasiado el tono, no te preocupes porque a la mayoría de nosotros nos ocurre. La siguiente vez que grabes seguramente te quedarás más contento, así que te animo a que hagas muchas pruebas y lo intentes la siguiente vez si no te ha convencido el tono que has conseguido. Una última técnica que te quiero enseñar es la de grabar guitarras en estéreo, y para hacer esto tenemos dos maneras. La más habitual, sobre todo en géneros con guitarras distorsionadas, consiste en grabar la misma guitarra rítmica dos veces. Una toma irá al canal izquierdo y la otra irá al canal derecho. La idea con esto es conseguir una mayor imagen estéreo y una mayor sensación de espacio, como si nos llegara una guitarra de cada extremo de un escenario. Hay quien graba las dos tomas igual, con el mismo ampli, con el mismo micro y la misma posición, pero realmente aquí podemos probar mil cosas, porque la idea es que cada guitarra suene bien diferenciada para que nos dé esa sensación de espacio que he mencionado. Ahora te voy a enseñar de nuevo el riff que he tocado antes, pero esta vez con dos mezclas distintas. En una de ellas hay una única guitarra paneada al centro y en la otra hay dos guitarras paneadas a la izquierda y a la derecha por completo.
Para terminar con la guitarra, quiero enseñarte otra forma de grabar en estéreo. Es sencilla, pero más cara, porque necesitamos dos amplificadores y dos micrófonos. No tiene mucho misterio, en lugar de grabar con un solo amplificador, vamos a tirar la misma señal de guitarra hacia dos amplificadores distintos, con la idea de grabarlos al mismo tiempo y panear cada micrófono completamente a la izquierda y a la derecha. Esto de duplicar la señal de tu guitarra es muy sencillo si tienes un afinador en formato pedal, porque la mayoría de ellos tienen dos salidas que podemos utilizar al mismo tiempo, con lo cual es cuestión de conectar cada una de ellas a cada amplificador. Para que escuches esto en acción, he puesto el amplificador de la izquierda casi sin efectos y el amplificador de la derecha con varios efectos desde una pedalera. Ya tienes la base para saber qué buscar y cómo experimentar cuando grabamos un ampli de guitarra eléctrica, pero ahora le ha llegado el turno al instrumento favorito de todo el mundo, el bajo. Todo lo que he dicho sobre la guitarra se aplica también al bajo. Cuida que no haga ningún ruido raro, que la electrónica esté bien, idealmente cámbiale las cuerdas aunque tengas que hipotecar la casa, etc. La mayor diferencia es que grabar un bajo es hasta más sencillo que grabar una guitarra, porque en sí ni siquiera necesitamos un amplificador. La señal directa de un bajo es bastante buena y versátil, así que siempre es buena idea grabarla con una caja de inyección activa. Una caja de inyección coge la señal no balanceada y de alta impedancia de nuestro instrumento y la convierte en una señal balanceada y de baja impedancia. Por resumir mucho qué significa esto, la caja de inyección coge la señal de tu bajo y la convierte en una señal de micrófono. Esta señal la conectamos a una interfaz o a una mesa y va a llegar sin las interferencias y los ruidos que suelen aparecer cuando hacemos conexiones no balanceadas, por ejemplo cuando usamos cables de instrumento de toda la vida. Es importante que la caja de inyección sea activa porque si tu bajo es pasivo, es decir, que no necesita una pila para funcionar, vas a tener que darle un poco de volumen extra antes de entrar a tu interfaz o a tu mesa. Las cajas de inyección activas nos dan este volumen extra para no tener que apretar tanto la ganancia en nuestro equipo de grabación, y lo único que necesitamos para hacerlas funcionar es alimentación fantasma o una pila. Incluso si tu instrumento es activo, te recomiendo que la caja de inyección sea activa, porque todas las cajas tienen un pad para reducir el volumen y de todas formas es muy raro que hasta un instrumento activo te vaya a distorsionar en la entrada de una interfaz o una mesa. He dicho que no necesitamos un amplificador, pero mi consejo es que si cuentas con dos entradas de micrófono en tu interfaz, grabes las dos fuentes, el amplificador de bajo y la señal directa. Todas las cajas de inyección tienen un conector, normalmente señalado como through, que nos permite sacar la señal de nuestro instrumento hacia un amplificador al mismo tiempo que utilizamos la caja de inyección, con lo cual hacer las dos cosas es muy sencillo. El sonido directo de un bajo suena muy bien, pero para mi gusto al menos un amplificador nos da un sonido que se mezcla mucho mejor en las canciones y que nos da un contenido de subgraves y graves que sencillamente no podemos conseguir solo ecualizando la señal directa del bajo. De todas formas, júzgalo tú mismo escuchando el bajo aislado y en el contexto de una mezcla. En los siguientes clips vas a ver a Gaiska, el bajista de Belier, y va a tocar el mismo tema que he estado grabando antes con Diego. Que revienta poco a poco mi paciencia, tú lo sueltas. No espero que vuelvas, no espero que vuelvas. Ya no es por tu trueno, es por tus tormentas. No espero. El micrófono que acabas de ver, por cierto, te habrá parecido distinto a cualquiera de los que he enseñado hasta ahora. Es un Electro Voice PL33, un micrófono diseñado para captar cosas como amplis de bajo o bombos de batería, es decir, cosas que tienen bastante grave.
De hecho, en mi vídeo sobre cómo grabar baterías lo utilizo precisamente para esta última función. Si vas a grabar regularmente y te lo quieres tomar más en serio, te recomiendo que tengas un micrófono de este estilo en tu arsenal, pero quiero enseñarte que tampoco necesitas comprarte uno si lo único que quieres hacer es probar cosas. Así que voy a cambiar el micro de bombo por un micrófono dinámico normalito, para que puedas escuchar la diferencia. Ah, y una lección extra, quiero enseñarte cómo no se desenrosca un micrófono. Eso no se hace. Lección aprendida. El micrófono que voy a poner es un Samson súper barato, así que a ver qué tal te parece respecto al micrófono de bombo. Encontrar el equilibrio sobre el canto de tus dudas de arena y asfalto, paso a paso. La verdad es que el resultado me sorprendió bastante. Está claro que el Samson no tiene el mismo contenido en graves, pero tampoco es que funcione mal en la mezcla. Y lo dicho, no quiero que te quedes con la sensación de que necesitas comprarte tal micrófono. Un micrófono de bombo es solo una recomendación que hago para aquellos que quieren ir más en serio. No he probado a mover el micrófono en estas demostraciones porque creo que ya he enseñado antes cómo podemos alterar el sonido de nuestro ampli con la posición del micro. Y de todas formas, con los amplificadores de bajo, la diferencia no suele ser tan dramática como con los amplificadores de guitarra. Si quiero que te quedes con una cosa de este vídeo, es que no hay que tenerle miedo a esto de grabar amplificadores de instrumentos. Tenemos una gran fijación por ponernos normas, que si utiliza tal micrófono, tal posición, este micrófono no lo uses nunca. Y mira, la verdad es que no he entrado en muchos detalles sobre la grabación de guitarras, pero hay algunos géneros en los que algunos puretas te dicen qué amplificadores, qué altavoces y hasta qué tipo de guitarras usar. Son ideas con las que no estoy nada de acuerdo, pero dan para un debate muy largo que no me parece relevante en este vídeo. Sí que siento que aún me queda mucho que tratar sobre la grabación de guitarras y de bajos, porque me parece que en este vídeo apenas he rozado la superficie. Podríamos hablar de los distintos tipos de ampli, los de transistores y los de válvulas, de la grabación con pedales, del uso de plugins digitales. Hay 1000 temas de los que hablar. Si se te ocurre algo que te gustaría que explicara, no dudes en dejarme un comentario aquí abajo. Espero haberte enseñado que esto va de experimentar, de meter la pata poniendo mal el micrófono y de conseguir mejores resultados la próxima vez que grabes, así que espero que este vídeo te sirva de guía para empezar a grabar guitarras y bajos. Yo me llamo Xavier Iriarte y en mi canal tengo más vídeos sobre audio, entre ellos uno sobre cómo grabar baterías con solo 2 micrófonos o una serie entera sobre cómo utilizar una mesa de mezclas. Si te gusta lo que hago, considera suscribirte y darle a la campanita para recibir una notificación la próxima vez que suba vídeo. Y por cierto, la canción de Bellier está terminada y se puede escuchar en el enlace que dejo en las anotaciones. Muchas gracias a la banda por ayudarme con estos vídeos y muchas gracias a ti por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo.